Hola a todos. Después de mucho pensar y un par de tragos, finalmente he decidido compartir algunas de mis experiencias. El inglés no es mi lengua materna, así que perdónenme si mi gramática no es perfecta. Yo en la década de 1990 trabajé en una zona muy rural de Rusia, como una especie de guardabosques conservacionista de vida silvestre. En Rusia, no tenemos las mismas regulaciones y protocolos estrictos como algunos de ustedes podrían tener. Más o menos, simplemente recorremos las zonas en cuatrimotos y regañamos a los cazadores furtivos mientras aseguramos la seguridad de la población de ciervos y cosas así. Trabajaba en una zona rural, rodeada de bosques y una naturaleza salvaje implacable. Solo tenía un colega, al que llamaremos Piet, es corto y fácil de recordar. Piet era un típico tipo ruso loco de los confines, que destilaba su propio vodka y fumaba como una chimenea. Fue mi mejor amigo durante varios años, y siempre estuvo a mi lado sin importar lo que enfrentáramos en esos bosques. El trabajo tenía un salario de mierda, pero venía con muchas ventajas que lo hacían valer la pena. No teníamos un jefe, y básicamente podíamos ir de camping, embriagarnos y llamarlo una excursión. Admitiré que una o dos veces engañamos a algunos inocentes cazadores, haciéndoles creer que estaban cazando furtivamente. Éramos corruptos como el infierno, pero aún así logramos hacer algunos arrestos decentes y poner a verdaderos cazadores furtivos tras las rejas, pero a veces recibíamos llamadas que requerían hacer un trabajo real. Si la gente veía animales enfermos, nos correspondía salir allí y asegurarnos de que no se propagara. Si un animal mostraba un comportamiento agresivo que pudiera poner en peligro a los lugareños, teníamos que asegurarnos de que el animal fuera sacrificado. Teníamos amigos en el veterinario local que analizaban muestras de sangre si sospechábamos de rabia u otra cosa. Un día, Piet y yo recibimos una llamada de algunos lugareños bastante asustados. Nos contaron que algunos chicos habían salido de casa hace unos días, pero ninguno de ellos había regresado. Todos creían que habían sido atacados por osos o lobos. Genial, ahora teníamos que adentrarnos en la naturaleza para enfrentarnos a carnívoros potencialmente agresivos. Nos señalaron en una dirección general y nos lanzamos en nuestras cuatrimotos. Recorrimos el área durante unas 3 horas hasta que encontramos un campamento abandonado. Era evidente que el campamento había sido destrozado por algo, probablemente un oso. Por lo que se veía, los chicos habían abandonado el campamento apresuradamente, ni siquiera llevándose sus rifles. A partir de ese momento, continuamos a pie, con nuestras armas listas por si acaso. Encontramos el primer cadáver a pocos metros de su campamento. Estaba tendido boca abajo, con varias heridas profundas en la espalda. Lo que nos pareció extraño fueron las heridas de perforación profundas, algo que nunca habíamos visto en un ataque de oso o lobo. Había un camino claro que indicaba hacia dónde habían ido los chicos. Encontramos a 2 chicos en la misma área pequeña, ambos muertos con heridas similares. Uno de ellos prácticamente estaba desgarrado. Piet estaba visiblemente afectado por la escena y simplemente sacudía la cabeza incrédulo. Según los lugareños, debería haber 4 chicos aquí, así que aún nos faltaba uno. Ambos nos cagamos tácticamente cuando escuchamos algo moverse entre los arbustos hacia nosotros. Apuntamos hacia el ruido y esperamos a que se revelara antes de disparar. Casi dejé caer mi rifle cuando salió de los arbustos densos. Era un ciervo rojo, con los restos destrozados del cuarto chico atrapados en sus astas. Tenía problemas para mantener el equilibrio bajo el peso del chico, pero aún rugía agresivamente, como si estuviera a punto de cargarnos. Piet fue el primero en salir del shock y comenzar a dispararle al maldito ciervo. Tras una inspección más detenida, notamos que sus astas estaban desgastadas y rotas. Había puesto una cantidad excesiva de fuerza detrás de cada una de sus embestidas, rompiendo sus astas en los pobres chicos. La razón por la que el cuarto chico estaba atrapado en las astas era porque el maldito ciervo prácticamente se había abierto paso a través de su caja torácica. No pudimos separar al chico de las astas, así que tuvimos que llevarnos la cabeza con nosotros. Fue uno de los viajes de regreso más jodidos, con el cargamento de varios cadáveres atados en la parte trasera de nuestras cuatrimotos. Las autoridades locales estaban bastante enojadas con nosotros, ya que habíamos movido los cuerpos de una posible escena del crimen, pero nos dejaron ir fácilmente, considerando que el asesino estaba literalmente incrustado en una de las víctimas. Ver a los padres destrozados de esos chicos todavía me persigue.
Esa noche pasé tiempo con Piet, principalmente porque aún estaba bastante asustado. Esa mierda no es natural, dijo en un momento. Los ciervos pueden ser agresivos y defenderse contra los depredadores, sí, pero este maldito cazó a esos chicos y los mató a todos. Ellos no hacen esa mierda. Esa fue la primera vez que vislumbré las cosas espeluznantes que suceden allá afuera. En los años siguientes, vi algunas cosas profundamente insanas que solo Piet y yo conocemos. Compartiré esas historias contigo y espero que me creas y entiendas por qué estoy aterrado cada vez que veo a un ciervo. Alrededor de 1 o 2 veces al mes, teníamos que salir en excursiones a lo salvaje para buscar signos de cazadores furtivos, animales enfermos y otras cosas por el estilo. En una ocasión, decidimos dirigirnos a una zona bastante apartada debido a rumores de posibles cazadores furtivos. Era un viaje muy largo, así que siempre lo habíamos pospuesto, rezando para que los cazadores furtivos fueran atacados por osos y así evitarnos el largo viaje. Tuvimos que conducir durante unas 15 horas antes de que el terreno se volviera demasiado difícil para que las cuatrimotos lo manejaran. Tuvimos que caminar el resto del camino, lo que significaba que teníamos que acampar. Estaba bastante inquieto cuando llegó la noche. Acampar era normal para nosotros, pero estábamos más lejos de la civilización de lo que habíamos estado antes, y el incidente anterior aún rondaba mi mente. Piet me ofreció una botella para aliviar mis preocupaciones, pero no quería estar intoxicado en caso de ser atacados por algún ciervo demoníaco. La noche pasó sin incidentes, pero aún así no dormí mucho. Continuamos nuestro viaje hacia el supuesto punto caliente de los cazadores furtivos. Llegamos, miramos alrededor, pero no encontramos nada. No parecía haber ninguna señal de actividad humana en el área. Malditos rumores, murmuró Piet para sí mismo mientras sacudía la cabeza frustrado. Normalmente, deberíamos estar contentos de no encontrar nada, pero esta vez simplemente estábamos exhaustos y malhumorados. Entonces, fuimos sorprendidos por un fuerte bramido que resonaba en el bosque. ¿Qué diablos fue eso?, dijo Piet, mientras sacaba su rifle y apuntaba en la dirección del ruido. Aunque iba en contra de nuestros instintos, tuvimos que ir a investigar. Alcanzamos una pequeña cresta que daba un claro. En el centro del claro, un grupo de 5 ciervos estaba agrupado. Sus cabezas estaban inclinadas, como si estuvieran pastando. Notamos que todos parecían hacer movimientos bruscos y violentos, como si intentaran embestir el suelo con sus patas. Piet disparó un tiro al aire, tratando de hacer que se dispersaran, pero no se movieron malditamente. Si tienes algún conocimiento básico sobre la vida silvestre, sabrás que los ruidos fuertes y repentinos hacen que prácticamente cualquier animal salga corriendo. Disparamos un par de tiros más al aire, pero aún así no reaccionaron. En un pequeño momento de locura, decidimos acercarnos a ellos calmadamente para echar un vistazo más de cerca a lo que diablos estaban haciendo. A medida que nos acercábamos, nos encontramos con el desagradable hedor a descomposición y excremento. ¿Es eso un maldito oso?, señaló Piet al suelo frente a los ciervos. Para nuestro desconcierto colectivo, había un oso pardo adulto grande. Estaba en estado de descomposición, lo que significaba que llevaba muerto al menos 4 o 5 días. Los ciervos jadeaban y gemían mientras seguían embistiendo el cadáver una y otra vez. Se veían seriamente desnutridos y exhaustos. El cuerpo del oso estaba completamente destrozado, excepto por la cabeza, que por alguna razón habían dejado completamente intacta. Permanecimos congelados en el suelo mientras mirábamos esta escena horrible desarrollarse. ¿Cómo derribaron a un oso? ¿Cómo diablos eso era posible?, pregunté a Piet. Él sacudió la cabeza incrédulo mientras levantaba su rifle y disparaba a uno de los ciervos. Más tarde me explicó que quería una muestra de sangre. Tan pronto como el ciervo cayó al suelo, los demás dejaron lo que estaban haciendo y simplemente se voltearon para mirarnos. Estaban cubiertos de sangre podrida y trozos de carne. No cargaron ni mostraron ningún comportamiento agresivo. Simplemente nos miraron, imperturbables e inmóviles. En este punto, Piet cambió de opinión acerca de la muestra de sangre y simplemente empezó a retroceder lentamente. Yo hice lo mismo y levanté mi rifle por si acaso. Cuando llegamos a la cresta, ellos reanudaron su ataque, una vez más sin prestar atención a nosotros. Estábamos completamente hartos en este punto. No montamos el campamento esa noche y simplemente continuamos caminando a paso ligero hasta llegar a nuestras cuatrimotos.
Ninguno de nosotros dijo una palabra durante todo el viaje de regreso, excepto por el ocasional maldición. Ese incidente realmente afectó a Piet de alguna manera. Pasaron un par de semanas antes de que volviera conmigo al bosque. Estaba completamente convencido de que los ciervos estaban siendo manipulados por alguna bruja o algo así, lo cual no estoy realmente seguro. Yo no creo mucho en brujas y esas cosas, simplemente creo que la naturaleza es mucho más retorcida de lo que pensamos. Hemos estado lejos de la verdadera naturaleza cruda durante tanto tiempo, porque elegimos vivir en ciudades que probablemente hemos olvidado lo aterrador e impredecible que puede ser. Aún así, algo no estaba bien con esos ciervos. Todavía no tengo una explicación. Un día, recibimos una llamada de las autoridades locales. Aparentemente, un anciano que vivía solo en una cabaña remota no había sido visto en un tiempo. Querían que los lleváramos a la cabaña, ya que no estaban acostumbrados a terrenos que no fueran calles pavimentadas. Los llevamos a la cabaña y estacionamos a unos metros de la puerta principal. Ya estaba claro que algo había sucedido. La puerta estaba completamente desprendida de sus bisagras y la cabaña estaba vacía. Los oficiales nos pidieron que los ayudáramos en la búsqueda y aceptamos. La teoría inicial era que se lo había llevado un oso, lo cual parecía bastante plausible considerando la puerta destrozada. Nos dispersamos y seguimos cualquier rastro que pudiéramos encontrar. Pasó aproximadamente media hora antes de que uno de los oficiales llamara a algo. Sonaba un poco afectado, pero nos dio direcciones detalladas de dónde estaba. No nos dijo que había encontrado, sino que dijo: querrán ver esto por ustedes mismos. Cuando llegamos, no estaba claro que había encontrado, ya que nada parecía fuera de lugar. No había ramas rotas, ni rastro, nada. Simplemente señaló hacia arriba en un árbol grande frente a él. Colgando de una de las ramas más altas, había un cadáver fresco de ciervo. Esto era ciertamente extraño, pero aún no entendíamos qué tenía que ver eso con el caso. Luego, notamos algo aún más extraño. Más arriba en el árbol, había un cadáver de oso. Algo había matado a un oso y lo había colocado en el árbol. Sabía que los leopardos y otros grandes felinos hacían esto para consumirlo más tarde, pero no hay leopardos ni tigres donde ocurrió esto. Los oficiales parecían incómodos y echaban miradas nerviosas por encima de sus hombros. Nos quedamos como grupo después de eso y buscamos durante un par de horas más antes de dar por terminada la búsqueda. En nuestro camino de regreso, pasamos nuevamente junto al árbol. El ciervo se había ido, dejando solo algunas ramas ensangrentadas detrás. Aceleramos el paso y salimos de allí sin mirar atrás. Unas respuestas rápidas a alguna de sus preguntas antes de continuar. No lo es. Solo uso un diccionario de sinónimos para algunas de las palabras más difíciles y empleo lo que he aprendido a través de diferentes medios. Creo que es estúpido asumir que algo se ha extinguido sin tener pruebas definitivas. Los osos son ingeniosos y podrían vivir fácilmente sin ser molestados en las áreas remotas de Rusia. Creo que es tan probable que esté vivo como es que esté extinto, ya que nunca me he encontrado con uno. Personalmente, no recomiendo vivir en Rusia en absoluto. Me mudé a Europa en el 2007, pero no sabría mucho sobre esa alma de la que hablas. Nunca he tenido mucha fe en todas esas cosas espirituales, pero honestamente, los paisajes de la taiga son muy bellos, así que definitivamente recomendaría un viaje allí. Siberia es hermoso en verano. Hubo un invierno en el que tuvimos un incidente bastante horrible, como probablemente te esperarías. Los inviernos pueden ser bastante duros, con una tonelada de nieve y temperaturas de menos 40 grados Celsius. Si alguien desaparece, se presume inmediatamente que está muerto, porque es imposible mantener la temperatura corporal durante largos periodos sin el equipo adecuado, y cuando desaparece el hijo de alguien, es simplemente lo peor. La policía nuevamente solicitó nuestra ayuda porque una madre había informado la desaparición de su hija de 6 años. La policía nuevamente solicitó nuestra ayuda porque una madre había informado la desaparición de su hija de 6 años. La idea de pasar horas en el frío mordiente no era acogedora, pero no podíamos simplemente hacer la vista gorda ante la desaparición de un niño. La madre había dejado que sus hijos jugaran afuera, cuando uno de ellos simplemente comenzó a correr hacia el borde del bosque. Había estado allí durante algún tiempo, llamando su nombre, pero simplemente no podían encontrarla.
Fue entonces cuando llamaron a la policía, que luego nos llamó a nosotros. Para cuando llegamos al área de búsqueda, llevaba desaparecida alrededor de 2 horas. Seguimos un rastro que sospechábamos que era suyo. Continuó mucho más tiempo de lo que un niño de esa edad debería ser capaz de correr. Luego, simplemente se detuvo. No habían desvíos, forcejeos ni señales de, bueno, nada. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el acto. Examinamos las huellas para ver si había retrocedido o algo así, pero no había ninguna señal clara de huellas dobles. Piet estaba visiblemente molesto y frustrado. Preguntamos a los otros niños por qué ella había comenzado a correr hacia el bosque. No tenían una respuesta clara, pero afirmaron que simplemente comenzó a correr sin previo aviso. Los niños temblaban y lloraban, así que le pedimos a la madre que regresara a casa mientras seguíamos buscando. Un oficial los siguió de vuelta a su casa para que se sintieran más seguros. Alrededor de 15 minutos después, uno de los otros oficiales recibió una llamada en su walkie-talkie. Podíamos escuchar el distintivo sonido de la madre sollozando en segundo plano. Habían encontrado a la niña. La encontraron sentada en el escalón de la puerta trasera. Estaba muerta y congelada casi completamente. Solo llevaba una chaqueta y pantalones comunes, ya que solo se suponía que jugaría fuera por un rato. La madre había cerrado con llave la puerta de atrás antes de irse, porque no quería que le robaran la casa mientras estaban fuera. Hasta el día de hoy, se me llenan los ojos de lágrimas cuando pienso en ello, pero aún tengo algunas preguntas sin respuestas sobre lo que sucedió. La solución obvia es que ella había vuelto a casa y se congeló hasta la muerte cuando no pudo entrar, pero aún creo que hay más en esto. Si ella hubiera vuelto corriendo, ¿cómo ninguno de sus hermanos o su madre la notaron? ¿Por qué no respondió a sus llamados? ¿Cómo corrió de vuelta sin dejar rastro alguno? ¿Cómo estaba casi congelada completamente, incluso cuando solo había estado desaparecida durante unas 4 horas? Ninguno de los vecinos vio algo inusual, así que no hubo nada que investigar. La madre se culpó a sí misma y se volvió alcohólica. Todavía pienso en ese incidente todos los días. Por alguna razón, golpeó más fuerte que los 4 muchachos que fueron destrozados. Hubo una vez que presencié algo desconcertante en el bosque. Una madre cierva mordió a uno de sus cervatillos en la cabeza y comenzó a sacudirlo violentamente hasta que su cuello se quebró. Lo soltó al suelo y lo empujó un par de veces, como si no entendiera del todo lo que acababa de hacer. No me quedé a observar, estaba un poco asustado. Caminando por el bosque, me encontré con un ciervo muerto junto a un árbol. Marcas en el árbol, junto con marcas en la cabeza del ciervo, sugerían que había golpeado su cabeza contra el tronco del árbol hasta morir. Tomé una muestra de sangre, estaba completamente sano. En una fría tarde de invierno, tropecé con una escena espeluznante. Un ciervo yacía muerto con la mitad de su cara y su cuello desaparecidos, con una gran abertura en su abdomen y las entrañas colgando. Al tocar la herida para comprobar la temperatura, el maldito animal emitió un gemido y se puso de pie. Perplejo, vi cómo este desastre sangriento volteaba la cabeza hacia mí y se alejaba tranquilamente. Colapsó después de unos 10 metros y no volvió a levantarse. Había estado saliendo con una chica durante un par de semanas. Por alguna razón, encontraba atractivo mi trabajo y pensaba que era un tipo rudo. Decidí seguirle el juego, porque ella era atractiva y también presentó a Piet con una de sus amigas. Vivía en una de las casas más elegantes de la ciudad, con una hermosa vista del bosque desde su sala de estar. Decidimos tener una cita doble en su casa, donde veríamos una película y cenaríamos. No pasó mucho tiempo antes de que Piet se dirigiera a la habitación de invitados con su chica. Decidí no perder el tiempo y también comencé nuestro momento íntimo. En este punto, admito que había descuidado un poco mis deberes. Piet y yo ni siquiera habíamos ido al bosque ese mes, ni habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos enredado en nuestras propias vidas personales. Honestamente, se sentía bien tomar un descanso del trabajo, ya que nunca estábamos realmente fuera de servicio. Nos quedamos dormidos en el sofá de la sala de estar. En algún momento de la noche me desperté. Era una hermosa noche estrellada. Me acerqué a la puerta de vidrio que conducía al patio para tener una mejor vista del cielo. Después de unos minutos, vi algo a lo lejos, el tenue resplandor de unos ojos que me miraban intensamente. Me quedé inmóvil y observé a esta criatura desconocida mientras se acercaba lentamente. Cuando llegó la luz que emanaba de la casa,
Se reveló como un ciervo rojo de tamaño mediano. Siguió caminando hacia mí, sin pestañear ni apartar la mirada. Caminó directamente hacia el cristal, lo cual parecía desconcertarlo. Empezó a golpear el vidrio y los golpes se volvieron violentos. En este punto, comencé a retroceder aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. Mi novia se despertó debido al fuerte golpeteo en el cristal. ¿Qué demonios está pasando, Anon?, preguntó ella aún medio dormida. Antes de que pudiera responderle, el ciervo comenzó a emitir unos gritos guturales, intensificando sus embestidas. Rompió el cristal, mi novia gritó, y Piet bajó corriendo las escaleras para ver qué estaba sucediendo. El ciervo simplemente se acercó a mí con calma, como si no acabara de romper una puerta de cristal, continuando con esos horribles sonidos mientras se aproximaba. Intenté retroceder, pero pisé algunos fragmentos de cristal y caí de espaldas. El ciervo me observaba con ojos imperturbables, mientras seguía bramando. Mi novia aún gritaba. De repente, fui ensordecido por el sonido de Piet disparando su pequeña pistola. Golpeó el ciervo varias veces, pero principalmente erró, lo que resultó en una gran cantidad de daño a la propiedad. El ciervo cayó al suelo con un sonido húmedo. Hasta el día de hoy, estoy agradecido con Piet por traer su arma. Mi novia rompió conmigo el día siguiente. Dijo que estaba maldito o era desafortunado. De cualquier manera, no quería tener nada que ver conmigo. Ahora, siempre duermo con las persianas cerradas. No quiero volver a ver otra ventana hacia la noche, especialmente cuando sé lo que podría estar al otro lado de ese cristal. Puede que haya ignorado el bosque, pero ciertamente él no me ignoró a mí. Una vez, me vi perdido con Piet en una tormenta de nieve. Estábamos básicamente jodidos, sin refugio ni forma de encender un fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver más que unos pocos metros frente a nosotros. El viento era tan frío que mis labios comenzaron a sangrar. Manejamos durante lo que pareció una eternidad hasta que encontramos una antigua y destartalada cabaña de caza. Nos costó trabajo bajar de nuestros vehículos porque nuestra ropa estaba congelada. Todavía recuerdo cómo a Piet temblaba y castañaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una simple chimenea y algo de madera casi seca. Mientras nos sentábamos allí, calentándonos lentamente junto al fuego, experimentamos un momento de absoluta desesperación al darnos cuenta de que podríamos morir. No teníamos idea de cuánto duraría la tormenta, y no teníamos mucha madera para quemar. Piet se levantó de repente y murmuró: «A la mierda, espera aquí, Anon». Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve segundo, me pregunté si iba a poner fin a mi sufrimiento, pero para mi alivio, comenzó a destrozar los tablones del suelo. «Usa esto como leña, debería mantener el fuego encendido por un tiempo más». Bendito seas, Piet, y tu mente trastornada. Al final, probablemente quemamos alrededor de la mitad del suelo de la cabaña, revelando más y más de la fría tierra debajo, y, por supuesto, resultó que había restos de un par de personas allí abajo. Estábamos esperando la tormenta, atrapados en una cabaña maldita. Por suerte, los restos parecían muy antiguos, solo polvorientos esqueletos. Debatimos seriamente si deberíamos irnos o quedarnos, pero al final decidimos quedarnos porque tendríamos una mejor oportunidad de sobrevivir contra un asesino ruso psicópata que contra la tormenta. En un momento juré que escuchamos a alguien acercarse a la cabaña, solo para correr hacia el desierto. Nada tenía sentido, porque solo un mongoloide mentalmente trastornado tendría el valor de deambular por allí. Pero de nuevo, estábamos en una cabaña con cadáveres debajo del suelo. Nos sentamos con nuestros rifles listos, por si acaso. Después de un buen rato, la tormenta comenzó a calmarse. Salimos de la cabaña, desenterramos nuestros vehículos de la nieve y regresamos a la ciudad. Navegar era mucho más fácil ahora que podíamos ver a dónde íbamos. Fuimos directamente a la comisaría de policía. Se sorprendieron al vernos, ya que ya nos habían reportado como desaparecidos o muertos. Les contamos sobre la cabaña y acordamos mostrarles el camino al día siguiente. Dormí durante unas 14 horas después de sumergirme en una bañera de agua caliente, la mejor siesta que he tenido. Nos encontramos con los oficiales y los guiamos a través del bosque hacia la cabaña, pero simplemente no estaba allí. No quedaba rastro alguno de ella. Las huellas dejadas por nuestros vehículos seguían siendo muy claras, incluso el lugar donde los desenterramos, pero la cabaña simplemente no estaba. Había un área clara donde había estado, pero no quedaba nada más que una capa fresca de nieve.
Los oficiales se veían irritados y dijeron que estábamos perdiendo su tiempo. Afirmaron que debíamos estar alucinando o que habíamos bebido demasiado licor casero de Piet. Todavía no tiene sentido para mí. Nunca encontramos una explicación. Piet y yo estábamos en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos encontramos con un cazador en estado de pánico. Nos suplicó que ayudáramos a su amigo, quien había sido atacado por un oso más arriba en el sendero. Condujo con nosotros hasta el lugar del incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba destrozado más allá de toda creencia, con la cara desgarrada, las entrañas expuestas y las extremidades dobladas en posiciones antinaturales. Casi vomité al ver la escena. Decidimos que este oso era demasiado peligroso para dejarlo con vida, ya que merodeaba bastante cerca del pueblo. Comenzamos a buscar huellas para tener una idea de hacia dónde se dirigía. El cazador simplemente estaba sentado contra un árbol, demasiado conmocionado para reaccionar a lo que estaba sucediendo. Cuando le preguntamos, seguía describiendo a la criatura como un oso. Lo extraño era que solo encontramos huellas de ciervo en la escena. Contra nuestro mejor juicio, comenzamos a rastrear al maldito animal. Juro que un constante chorro de sudor frío bajaba por mi espalda mientras cazábamos a este desgraciado. En este punto, honestamente preferiría haber estado rastreando un oso. Llegamos a un claro donde encontramos un pedazo de la cara del tipo colgando de un arbusto espinoso. Estábamos aterrados, pero seguimos adelante. Finalmente avistamos al maldito animal. Deambulaba sin rumbo en círculos, casi como si su brújula interna estuviera fallando. Esta vez, fui yo quien le disparó. No podía dejar que Piet se llevara toda la diversión. Lo golpeé en la cabeza, muerte instantánea, con trozos de carne todavía colgando de sus astas. Tuvimos que recoger las piezas individuales y ponerlas en una bolsa de plástico para poder entregarlas a la morgue junto con el resto del cuerpo. Nos retorcimos mientras lo hacíamos. Fue tan jodidamente horrible. Terminamos llevando al cazador conmocionado de regreso con nosotros para que pudiera dar su testimonio. «Oye, ¿por qué dijiste que era un oso?», le preguntó Piet. «Nunca me hubieran creído», respondió. «Si tan solo supiera». Piet y yo estábamos pasando el rato en su apartamento una noche, compartiendo historias y bebiendo. Nos sentamos en su pequeño balcón y fumamos, cuando recibimos una llamada de la comisaría de policía. Había habido avistamientos extraños de un animal grande, presumiblemente un oso, merodeando por la zona. Algunos lugareños estaban bastante asustados y lo habían informado a la policía. Por supuesto, esto caía bajo nuestra jurisdicción. Decidimos que lo investigaríamos por la mañana. No teníamos ganas de perseguir a alguna criatura grande y no identificada. Estábamos medio borrachos y el sol se había puesto. Nos sentamos durante unos minutos más, simplemente charlando, cuando un chillido ensordecedor resonó desde más allá de la línea de árboles. Estuvimos en silencio durante unos minutos. «Mierda, eso fue fuerte», dijo Piet. «Ni me lo digas, idiota». Decidimos investigar. Comenzamos la operación, rusos medio borrachos armados. Vagamos sin rumbo, apuntando aleatoriamente nuestras linternas y rifles en la oscuridad. «Tienes que estar bromeando», gritó Piet. Había encontrado huellas grandes de pezuñas. «No me digas que es otro jodido ciervo», juro por Dios, sonaba tan enojado como aterrado. Ruido detrás de nosotros. Ambos nos giramos instantáneamente y apuntamos hacia el sonido. Dos ojos brillantes reflejaban nuestras linternas. Suelta un maldito chillido y carga hacia nosotros. Ambos lo iluminamos intensamente mientras nos cagamos encima. Era un jabalí, un maldito jabalí, pero era tan grande que inicialmente pensamos que era un oso. La imagen adjunta es extrañamente similar al bastardo que disparamos. Al menos no era un jodido ciervo, dije. Piet soltó una risa nerviosa y sacudió la cabeza asombrado por la bestia que yacía ante nosotros. Honestamente, no sabíamos qué hacer con eso. No habíamos traído nuestros vehículos, y el animal era demasiado pesado para llevarlo. Decidimos dejarlo para que los lobos lo carroñaran. Esta vez, la policía realmente nos creyó. Algunos de estos jabalíes pueden crecer hasta tamaños enormes. Tienen suerte de que no los hayan alcanzado, dijo el oficial. Genial, otra cosa de la que preocuparse. La mayoría de la gente no lo sabe, pero hay un montón de sistemas de cuevas no mapeadas e inexploradas en toda Rusia. Y lo mismo sucede en la zona donde vivía. No era raro que Piet y yo nos tropezáramos con una cueva o dos mientras estábamos de excursión.
Alrededor de las cuevas hay muchas leyendas locales, como una ciudad subterránea habitada por seres subterráneos, aquelarres de brujas, animales prehistóricos y demás. Cualquiera que sea el caso, siempre he encontrado los sistemas de cuevas fascinantes. Es como entrar en un nuevo mundo donde las mismas reglas no se aplican. Entonces, cuando la policía organizó un equipo de rescate para ayudar a un adolescente que se había quedado atrapado en una de nuestras cuevas, no dudé en ofrecerme como voluntario. En este punto, éramos respetados y apreciados por la policía. Confiaban en nosotros e incluso nos incluían en alguna de sus operaciones. Piet no vino esta vez porque estaba demasiado resacoso. La situación era la siguiente. 2 adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas local que tenía algunas caídas muy empinadas. Uno de los chicos había perdido el equilibrio y había caído en la oscuridad. Aunque seguía con vida, se había roto el tobillo y no podía salir. En lugar de quedar atrapado también, su amigo optó por pedir ayuda. Nos abrimos paso por la cueva, asegurándonos de vigilar nuestros pasos. El suelo de la cueva estaba húmedo y cubierto de algas, así que no fue sorpresa que el chico se hubiera resbalado. Cuando llegamos al precipicio, iluminamos con nuestras linternas hacia abajo. Él nos saludó y sonrió, sabiendo que estaba a salvo. Comencé a descender por la empinada pared de roca con una cuerda atada a mi cintura. Cuando llegué abajo, aseguré al chico con la cuerda y di la señal de los agentes para que comenzaran a tirar de la cuerda hacia arriba. Mi amigo fue por allí, me dijo el chico, señalando un pasaje estrecho en la parte trasera de la cueva. Disculpa, le pregunté, preguntándome si se había golpeado la cabeza al caer. Mi amigo volvió por mí y me dijo que había encontrado una salida por allí. Estaba confundido, pero le dije, tu amigo está allá arriba con los demás. Su rostro palideció por completo en el acto, pero él estaba aquí abajo conmigo. Fue por allí, señaló el chico. Una sensación incómoda me golpeó que traté de ignorar. Ahora estaba atrapado en el fondo de esta pequeña cima, hasta que arrojaran la cuerda de nuevo, y este chico afirmaba que alguien más estaba aquí abajo con él, aunque su amigo había ido directamente a la policía. Me sentí muy expuesto y no dejaba de concentrarme en el estrecho pasaje al fondo de la cueva. Apunté mi linterna hacia el suelo y encontré jodidas huellas que llevaban al pasadizo. Jodidos pies descalzos. Mierda, 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 mierda. Justo cuando estaba soltando una carga de ladrillos, lanzaron el extremo de la cuerda y me golpearon justo en el hombro. Solté un grito de terror que esos bastardos nunca me dejaron olvidar. Mientras me tiraban hacia arriba, me negué a mirar hacia abajo. Salí de allí lo más rápido posible. Que le den a lo que sea que estuviera abajo. Uno de nuestros mayores problemas con los furtivos era que a veces dejaban atrás estas trampas para osos resistentes y oxidadas. A veces nunca volvían por ellas, lo que significaba que algunas partes del bosque podrían ser un campo de minas de tobillos rotos. En ocasiones encontrábamos cadáveres descomponiéndose, atrapados en ellas abandonados para morir. Una vez casi piso una de ellas, pero Piet notó la cadena a tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. En otra ocasión, nos topamos con una de estas trampas que se había activado. Dentro de la trampa quedaba una bota, con el pie aún adherido. El resto del cuerpo había desaparecido. Había un gran charco de sangre junto con piezas ensangrentadas de tela. Por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había quedado atrapado y luego le amputaron la pierna. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos el cuerpo. Debe haber estado con un amigo que lo llevó fuera de allí. La parte irónica es que las trampas para osos son bastante fáciles de romper si sabes qué pasador tirar. El pobre tipo perdió el pie debido a algún estúpido furtivo. Llevamos el pie con nosotros y preguntamos en la comisaría de policía. No habían recibido informes de personas atrapadas en trampas para osos. Este tipo ni siquiera fue a un hospital. Esto significaba que o bien también era un furtivo, o simplemente era un hijo de puta muy duro. Nunca lo encontramos ni supimos de él desde entonces. Aún así, encontrar un pie amputado nunca es agradable, especialmente cuando conoces el tipo de cosas que hay allá afuera. Piet me mostró una vez un asentamiento abandonado que había descubierto en el pasado. Aunque teníamos más o menos la misma edad, yo era más de la ciudad que él. Siempre había vivido en áreas menos pobladas y pasó gran parte de su infancia y adolescencia explorando el bosque. Rara vez hablaba de su infancia,
principalmente debido a su padre alcohólico que lo golpeaba a él y a su madre, pero confiaba en mí y a veces abría, claro, después de una botella o dos. Para él, explorar la naturaleza era una forma de escapar de su hogar disfuncional, razón por la cual tenía un mapa interno bastante bueno del lugar. Condujimos durante un par de horas hasta llegar al asentamiento. Se veía podrido y antiguo como el infierno. La mayoría de los edificios estaban hechos de madera, listos para derrumbarse en cualquier momento. Algunos eran del típico concreto soviético y parecían tan estables como nuestra economía. Aún así, elegimos explorar un poco, solo por si acaso. Después de todo, este lugar habría sido una base increíble para los cazadores furtivos. Las casas estaban vacías, excepto por algunos muebles húmedos y un par de estufas. Las estructuras de concreto, por otro lado, aún tenían algunas cosas interesantes tiradas. Encontramos algunas cajas húmedas de viejos explosivos, lo que nos llevó a creer que era una antigua ciudad minera, y efectivamente, había una gran cantera a unos kilómetros de distancia, que cubrimos más tarde. Muchas de las cosas que encontramos estaban demasiado oxidadas para distinguir que habían sido en algún momento. Todo lo demás estaba en un estado de deterioro que parecía bastante peligroso para que nos entretuviéramos demasiado. No era raro encontrar antiguas ciudades mineras abandonadas que nunca fueron marcadas en un mapa, así que no nos detuvimos mucho a preguntarnos por qué estaba abandonada, hasta que vimos al maldito ciervo. Piet me dio un codazo ansioso en el hombro y señaló a nuestra derecha. Había un gran ciervo mirándonos desde detrás de una de las casas. Cuanto más mirábamos alrededor, más ciervos notábamos. Había tal vez 10 o 12 de ellos, simplemente mirándonos. No parecían amenazados por nosotros, sino más bien como si se aseguraran de que nos fuéramos de allí. Nos acercamos lentamente a nuestros vehículos todoterreno, mientras estos malditos ciervos nos seguían en silencio, nunca parpadeando ni emitiendo sonido alguno. Cuando llegamos a nuestros vehículos, debatíamos si debíamos ahuyentarlos o no, pero decidimos no hacerlo porque no queríamos que una manada de ciervos sedientos de sangre se lanzara hacia nosotros. Simplemente empezamos a alejarnos, considerándonos afortunados de que no decidieran atacarnos. Recuerdo mirar hacia atrás, cuando estábamos a unos 100 metros de distancia, y ver más de 20 ciervos parados allí, inmóviles. Nunca volvimos, pero a menudo hablamos al respecto. Él creía firmemente que los ciervos tenían algo que ver con el abandono del asentamiento. No estoy tan seguro, pero definitivamente no creo que esté fuera de lo posible. Malditos ciervos y sus formas misteriosas de actuar. En este punto, la policía conocía nuestros diversos encuentros. No nos creían realmente, pero aún nos respetaban lo suficiente como para no burlarse de nosotros. Después de todo, les habíamos recuperado varios cuerpos que habían sido destrozados hasta el infierno por ciervos. Todo eso cambió cuando uno de los oficiales, uno de mis amigos, desapareció. Había respondido a una llamada sobre unos niños que afirmaban haber sido acosados por un extraño anciano mientras jugaban en el bosque. Por alguna razón, había ido allí solo para investigar. Eso fue hace 16 horas y nadie sabía nada de él desde entonces. Piet y yo ayudamos en la búsqueda, ya que ambos lo conocíamos bastante bien. Horas de búsqueda no dieron resultados. Entonces, alguien encontró su pistola tirada en el suelo. Había sido disparada 2 veces, pero no pudimos encontrar los casquillos de las balas. Uno de los oficiales trajo un perro de búsqueda, olfateó la pistola y empezó a correr hacia el bosque, obviamente siguiendo a algo. Lo seguimos lo mejor que pudimos, pero la maldita cosa era rápida como el diablo. De repente, el bosque se llenó del sonido de ladridos agresivos y gemidos. Llegamos al lugar donde el perro se había dirigido y encontramos, sorpresa, sorpresa, un maldito ciervo. De uno de sus cuernos colgaba el cuerpo sin vida del oficial. Lo había empalado por la garganta y salía por la boca. Era tan grotesco que aún se me hace un nudo en la garganta cuando pienso en ello. Él era mi amigo, y ese maldito ciervo lo había matado. Se quedó completamente quieto, su cabeza inclinada por el peso del oficial. El perro gimió y gruñó, pero no se movió ni un centímetro más cerca de él. Uno de los oficiales le disparó, lo que hizo que todos simplemente le disparáramos hasta que quedó inmóvil. Recuperar su cuerpo sigue siendo uno de los recuerdos más difíciles que he tenido. Después de ese incidente, los oficiales siempre tomaron en serio nuestras afirmaciones.
incluso ofreciendo respaldo cuando íbamos en nuestras excursiones. Aún me pregunto acerca de ese anciano. ¿Los niños simplemente lo imaginaron? Piet seguía insistiendo en que algo sobrenatural manipulaba a los ciervos, volviéndolos agresivos y completamente locos. Yo seguía inclinándome más hacia la teoría de que los ciervos, por su propia naturaleza, son completamente locos. En una ocasión estábamos investigando un campamento sospechoso de cazadores furtivos. Cuando llegamos, nos recibieron dos hombres mayores que inmediatamente empezaron a interrogarnos. Les explicamos la situación y les pedimos que se apartaran para que pudiéramos inspeccionar su campamento. Era un campamento bastante estándar, con algunas presas frescas y pieles, pero los hombres parecían muy nerviosos de todos modos, como si estuvieran ocultando algo. Comenzamos a interrogarlos hasta que cedieron. Admitieron que habían disparado y matado unos 7 u 8 ciervos la noche anterior, pero que no habían recuperado ninguno de sus cadáveres y simplemente habían huido del área. ¿Qué tipo de cazador mata animales solo para dejarlos pudrirse, eh? ¿Por qué demonios lo hicieron?, preguntó Piet, con urgencia en su voz. Explicaron que estaba en una siega para ciervos, esperando dispararle a algún ciervo desafortunado. Entonces, vieron sus ojos a través de las miras telescópicas. Estaba mirándolos directamente, pero aún caminaba tranquilamente hacia ellos. Fue entonces cuando escucharon el crujir de una rama y se dieron cuenta de que su siega estaba rodeada. Todos tenían la misma mirada sin vida en los ojos. Ninguno de ellos hizo ruidos ni movimientos bruscos. Cuando habían rodeado por completo la siega, comenzaron a hacer expresiones agresivas y comenzaron a bramar a los cazadores. La siega estaba elevada unos 3 metros sobre el suelo y sostenida por 4 pilares de madera. Los ciervos comenzaron a embestir los soportes mientras seguían bramando. Los cazadores estaban asustados de muerte y simplemente comenzaron a disparar a los ciervos uno por uno. Después de eso, corrieron de vuelta a su campamento y no habían vuelto a cazar desde entonces. Nos mostraron el camino hacia su siega y efectivamente, había varios cadáveres de ciervos tirados en la base de la misma. Había marcas visibles en los soportes que respaldaban su historia. Luego nos preguntaron si se meterían en problemas por lo que habían hecho. Les dijimos que no, siempre y cuando no hicieran nada con los cadáveres, no presentaríamos cargos. Normalmente les hubiéramos hecho pagar una multa, pero dado que habían tenido un encuentro con los ciervos psicópatas, simpatizamos con ellos. De hecho, les agradecimos por ocuparse de ellos por nosotros, ya que eran una amenaza para la gente del lugar. Les dijimos que si se volvían a encontrarse con ciervos agresivos, deberían abatirlos de inmediato. Se veían un poco perplejos mientras nos alejábamos. Nunca los volvimos a ver. Piet y yo estábamos en una de nuestras excursiones cuando terminamos siendo cazados por una manada de lobos. Normalmente, los lobos tienden a mantenerse alejados de los humanos y evitarnos a toda costa, pero esta vez nos estaban persiguiendo literalmente sobre nuestros vehículos todoterreno. No tuve una buena visión de su número, pero calculo que eran unos 8 o 10. Nos persiguieron durante aproximadamente 1 kilómetro, cuando accidentalmente choqué directamente contra un árbol y fui lanzado por el aire. Perdí el conocimiento por el impacto, pero cuando desperté, Piet estaba sentado a mi lado fumando. Me tomó 1 o 2 momentos recordar lo que había sucedido, pero cuando miré alrededor, no había rastro de los lobos. ¿A dónde se fueron? ¿Los asustaste?, le pregunté a Piet. Él negó con la cabeza. Traté de asustarlos, pero ni siquiera estaban interesados en ti ni en mí. Señaló hacia mi vehículo. Estaba prácticamente destrozado. Atacaron y siguieron arañando, mordiendo y desgarrando, hasta que empezaron a sangrar por la boca. Había varios dientes incrustados en varios lugares de mi vehículo. No arrancaba, habían arruinado completamente el motor. El vehículo de Piet estaba completamente ileso. ¿Qué diablos, hombre? Tuve que dejar mi vehículo atrás y pedirle a Piet que me diera un aventón. En este punto, estaba bastante seguro de que la naturaleza simplemente me odiaba. Se convirtió en una especie de broma entre Piet y yo, que había elegido el único trabajo que requería que me quedara en la naturaleza durante largos periodos, solo para que la naturaleza me rechazara por completo. Este será el último de mis posts. Será largo, pero describiré el incidente que finalmente me llevó a mudarme a Europa. Les agradezco a todos de antemano por leer mis divagaciones, y agradezco especialmente a aquellos que me creen.
Todo comenzó cuando Piet tuvo una idea terrible. Sugirió que encontráramos un punto central en el bosque, tal vez cerca de un lago o en cualquier lugar donde los ciervos solían frecuentar. Luego, montaríamos una siega en uno de los árboles más grandes y acamparíamos durante una semana, disparando a cualquier ciervo que pareciera extraño. Al principio lo llamé tonto, ya que nuestro trabajo era preservar la vida silvestre en lugar de diezmarlo. Para ser honesto, también estaba aterrado por la idea de pasar una semana completa en medio de la nada. Él me llamó un cobarde y me dio un ultimátum: o vienes conmigo o voy solo. No iba a dejar que mi mejor amigo se aventurara solo allí durante una semana. Probablemente lo sabía y lo usó como cebo. Condujimos hasta la ferretería local y recogimos el equipo necesario para nuestro pequeño proyecto: tornillos, tablones de madera, cuerda, etc. Luego fuimos de compras para otros suministros, como alimentos enlatados y agua. Cargamos nuestros vehículos con todo nuestro equipo y nos aventuramos a la naturaleza. Me preguntaba por qué Piet de repente quería hacer algo tan imprudente y estúpido, pero supuse que simplemente había tenido suficiente. No lo culpaba. Lo extraño fue que, hasta ese momento, no habíamos experimentado nada sobrenatural en casi medio año. Parte de mí se preguntaba si realmente quería buscarlo por alguna razón. Nunca me dijo por qué decidió emprender esta estúpida cruzada contra los ciervos, pero aún así fui con él para cuidar de su espalda. Eventualmente encontramos un lago bastante grande, rodeado de árboles grandes y bellos. Era principios de otoño, así que no corríamos peligro de congelarnos hasta dormir. Comenzamos a construir nuestra siega, que terminó siendo más una plataforma de madera, 5 o 6 metros sobre el suelo con una gran vista del lago. Para cuando terminamos, el sol se estaba poniendo. No habíamos visto ninguna señal de vida silvestre mientras construíamos nuestra siega, pero pensamos que era debido al ruido que estábamos haciendo. Nuestro plan tenía un enorme fallo que no habíamos logrado darme cuenta: malditos mosquitos. No teníamos cobertura y estábamos ubicados justo al lado de la maldita capital de los mosquitos de la maldita Rusia. No vimos nada extraño en la primera noche, excepto por las caras hinchadas del uno al otro. Al amanecer del día siguiente, nos despertamos al sonido de algo chapoteando en el agua. Miramos el borde de nuestra siega y vimos una cierva junto con sus 2 cervatillos. Los miramos durante unos 15 minutos antes de determinar que eran bastante normales. Incidentes similares ocurrieron de vez en cuando los primeros días, nada fuera de lo común. Me sentí aliviado y me pregunté si se habían mudado a algún lugar nuevo, planeando aterrorizar a algunos guardabosques nuevos. Pero por alguna razón, Piet parecía extrañamente tenso y maldecía entre dientes. «Oye, Piet, ¿qué diablos está pasando, hombre?». Me miró con una expresión vacía y se sentó a mi lado. Explicó que había estado teniendo pesadillas sobre los ciervos. Sentía que si mataba a algunos de ellos, podría demostrarse a sí mismo que no tenía nada que temer. El pobre chico no había tenido una noche de sueño decente en más de un mes en ese momento. Casi comenzó a llorar mientras me contaba estas cosas, lo cual realmente me mostró cuán cerca estaba este tipo del límite. Tuve que ayudarlo, así que me quedé con él y vigilé mientras él echaba una siesta. No le había dicho nada, pero en realidad había estado investigando cuánto me costaría mudarme de Rusia. No dije nada, porque realmente no estaba planeando nada más. Además, no sentía que pudiera simplemente dejarlo atrás. Mantuve un ojo en nuestro entorno durante varias horas, y casi decidí recostarme y disfrutar de la vista del lago cuando escuché algo acercarse a nuestra izquierda. De entre los árboles emergió un solo ciervo. Esperé un poco para ver si se comportaba de manera extraña antes de despertar a Piet. Inclinó la cabeza e hizo ademán como si estuviera bebiendo algo, aunque no estaba en ninguna parte cerca de la orilla del lago. Eso fue más que suficiente prueba para mí, y desperté lentamente a Piet. Se arrastró instantáneamente hacia el borde y miró al ciervo, sonriendo con alguna especie de satisfacción sádica. Apuntó con su rifle y disparó. Un golpe directo al pecho. Dio un suspiro de alivio y empezó a reír. Escuchamos el sonido de varios animales caminando dentro del borde del bosque, pero nunca vimos ninguno de ellos. Casi parecía que este ciervo solitario había sido cebo para ver cómo reaccionaríamos. Esto solo alimentó la paranoia de Piet. Temblaba de miedo prácticamente cada vez que escuchábamos algo deambular por el borde del bosque. A veces, aparecía un ciervo en el lado opuesto del lago, pero no importaba cuántas veces Piet y yo le disparábamos, nunca lo alcanzábamos. Por la noche, nuestra principal fuente de luz era una linterna que funcionaba con petróleo. Parte de mí
Siempre sospechaba que era una idea terrible usarla en una siega hecha de madera seca. La quinta noche de nuestra cruzada, la situación se descontroló. Seguíamos viendo el resplandor de los ojos de varios animales, pero cada vez que mirábamos a través de nuestros visores, no veíamos nada. Sentía como si nos estuvieran tomando el pelo. Piet empezó a disparar tiros al aire, tratando de disuadir a los malditos, pero, por supuesto, no funcionó. Tomé la linterna y la levanté más alto para iluminar mejor el suelo. Cuando me puse de pie, me mareé y me caí. Dejé caer la linterna, lo cual a su vez inició un maldito infierno. Abandonamos todo y simplemente descendimos por nuestra cuerda. Mi rifle estaba arriba, junto con la mayoría de mis equipos favoritos. Mientras estábamos allí, en la noche, la siega ardiente iluminaba mucho más que la linterna. Todavía me estremezco al pensarlo. La mayor manada de ciervos que había visto en mi vida estaba parada en el borde del bosque. Todos sus ojos brillaban con el reflejo de las llamas, dándoles una apariencia infernal. Piet prácticamente hiperventilaba en este punto y se lanzó hacia nuestros vehículos. Encendimos el motor y salimos de allí. Nunca miramos hacia atrás para ver si nos seguían o algo durante todo el viaje de regreso. Simplemente, seguimos conduciendo y soltamos gritos de adrenalina mezclados con terror genuino. Cuando regresamos, Piet simplemente se fue a casa sin decir una palabra. Yo fui a mi apartamento y me aislé completamente del resto del mundo. Cerré con llave mi puerta, cerré las persianas y apagué mi maldito teléfono. Estuve así durante un par de días. Luego, de repente, tuve la urgencia de tomar algo. Ya me había bebido todas las botellas de alcohol de mi apartamento, así que fui a un bar que estaba en la calle. Cuando entré, me recibieron con miradas preocupadas de las personas que me conocían. «¿Cómo estás?», me preguntó el camarero con un tono comprensivo. Esto me sorprendió, porque ninguno de ellos debería haber sabido acerca de la mierda que Piet y yo habíamos pasado esa semana pasada. «Podría haber estado mejor». «¿Por qué?», le pregunté. «Bueno, después del incidente de Piet, simplemente desapareciste por un tiempo». «¿Accidente de Piet? ¿Qué demonios había pasado mientras estaba en mi apartamento?». Mi expresión dejó bastante clara la situación. «Oh, mierda. Hombre, pensé que ya lo sabías». Luego me puso al día. Piet había empacado sus cosas y alquilado un automóvil en mal estado con la intención de escapar de la ciudad. Se había marchado en un estado de embriaguez extrema y había chocado contra un árbol a 120 kilómetros por hora. El auto quedó hecho pedazos y Piet murió en el acto. Después de unos minutos de silencio, recuerdo que me levanté y simplemente salí de allí. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Eventualmente, me encontré de nuevo en mi complejo de apartamentos. Noté un trozo de papel asomando fuera de mi buzón. Empecé a llorar cuando lo leí. «Mi querido amigo, he decidido abandonar este lugar. Ya no puedo soportar la sombra que se cierne sobre nosotros y espero que vengas a visitarme algún día. Me ayudaste en momentos difíciles, pero esta vez no puedes ayudarme. Si decides venir, puedes encontrarme en...». Lloré durante tanto tiempo que pareció una eternidad. Aún me emociono mientras escribo esto. Después de aproximadamente un mes, decidí mudarme de Rusia y comenzar de nuevo. Sé que nunca podré escapar de mi pasado, ni de las pesadillas que siguen resurgiendo, pero puedo poner una gran distancia entre entonces y ahora. Aún extraño ese loco bastardo todos los días, y nunca olvidaré lo increíble que fue conmigo. Ahora vivo de manera segura en el corazón de una gran ciudad, lejos de cualquier bosque. A veces hago paseos por algunos bosques pintorescos, pero aún se siente tan falso. Los bosques europeos no tienen la misma sensación cruda que los bosques rusos. A veces extraño mi antiguo hogar. Solo desearía que no hubiera una abundancia de animales aterradores vagando por los bosques. No he experimentado nada sobrenatural desde que me mudé y finalmente he aprendido a dormir adecuadamente por la noche. Hablo regularmente con un psiquiatra sobre algunas de mis experiencias y ahora me siento más controlado con mis miedos. Bueno, esa es mi historia. Créela si quieres. De todos modos, es muy real para mí y la próxima vez que tengas la oportunidad, por favor, alza tu copa por Piet, honra su memoria y al hombre que fue.